El mamut cepirano era más un mito que una realidad para la mayor parte de la galaxia. Un coloso que vagaba por el desierto helado de Zéfir 9. Se decía que había sobrevivido a imperios y guerras. Su silueta, una reliquia fantasmal en la tundra envuelta en niebla, para los extraterrestres que ocasionalmente se aventuraban cerca de la criatura era un símbolo de resiliencia, imponente pero intocable, y así, cuando los susurros se extendieron sobre su sufrimiento, una herida supurante que lo había convertido en una sombra cojeando. Nadie se atrevió a intervenir. Entra la doctora Ellen Veros, una veterinaria humana cuya reputación de abordar casos imposibles lo precedió. No era un militar ni un científico en busca de fama, simplemente era un sanador con una creencia inquebrantable de que todas las criaturas, sin importar cuán grandes o alienígenas fueran, merecían compasión. Cuando Elión escuchó por primera vez sobre el mamut, estaba a bordo del Cirrus Dawn, una pequeña nave de investigación y se dirigía a una misión no relacionada. La tripulación se rió ante la idea de que un simple humano intentara acercarse al fantasma de Zep. No es solo grande. Es antiguo. Uno de ellos advirtió que si las tormentas de hielo no te matan, el mamut lo hará. Elión había sonreído ante sus advertencias. Si sobrevivió tanto tiempo, entonces se merece a alguien dispuesto a intentarlo. En contra de los consejos del sentido común, desvió su curso hacia Zéfir Maix cuando la nave aterrizó en la superficie helada. El mundo exterior no era más que un borrón blanco. El viento aullante amenazaba con tragarse la luz. Envuelto en capas de ciervo aislante y armado con nada más que su botiquín médico y un viejo holopad lleno de textos veterinarios de la Tierra, Alon salió a la tundra durante días, rastreó a la criatura siguiendo débiles rastros dejados por su enorme puerta cojeando. Finalmente, al cuarto día, la vio, una silueta imponente contra el horizonte cegador, su pelaje enmarañado por la escarcha, su pata delantera izquierda hinchada y agrietada. Era el mamut seriano e incluso en su agonía irradiaba majestad. Allen se acercó con cautela, cada paso calculado. Su aliento se congeló en el aire cuando se detuvo a una distancia segura. El mamut giró su enorme cabeza. Sus ojos profundos charcos de azul se fijaron en él por un momento. Ellen se sintió insignificante una mota ante un antiguo coloso. Levantó las manos lentamente, su voz firme: estoy aquí para ayudarte. El mamut no se movió, simplemente se quedó mirando. Su pecho subía y bajaba con respiraciones trabajosas. Allen sabía que su quietud no era confianza. Era agotamiento. Esta criatura, la más grande y quizás la más antigua del planeta, había sido abatida por el dolor y Elión estaba decidido a aliviar ese dolor. El primer desafío fue ganarse la tolerancia del mamut. Alon pasó horas sentado cerca hablando en tonos bajos y calmados. Le mostró las herramientas en su kit: un escáner, aerosoles antisépticos, un bisturí láser portátil, dejándolo olerlos y examinarlos desde la distancia. El mamut no atacó, pero su mirada cautelosa nunca lo abandonó para él. Segundo día. Ann comenzó su trabajo usando un dron equipado con equipo de imágenes. Analizó el pie hinchado. El absceso era peor de lo que había anticipado, una herida infectada profunda que probablemente había comenzado hace siglos a partir de un fragmento de vidrio alienígena incrustado en el alma. El dolor debe haber sido insoportable. La criatura, pura tamaño y estoicismo enmascarando una lenta e implacable agonía. Que he visto peores, Elon murmuró, aunque las palabras eran más para él mismo que para. El mamut se puso a trabajar limpiando la herida, comenzando con una simple niebla antiséptica. El mamut se estremeció pero no se retiró. Lo observó con una intensidad que lo hizo sentir como si lo estuvieran juzgando, no como una amenaza, sino como un potencial salvador. El siguiente paso era retirar el fragmento. Elon no tenía ayuda ni instalaciones avanzadas, solo sus manos, sus herramientas y un campo de operaciones improvisado debajo de un tosco dosel térmico. Dirigió para mantener a raya lo peor de él. Frío mientras activaba el bisturí láser. Las orejas del mamut se crisparon fácilmente. Dijo tranquilizadoramente: esto podría doler un poco. El fragmento salió con un tirón lento y cuidadoso, sus bordes dentados brillando oscuramente bajo la pálida luz. Sangre y pus resumaban de la herida, y Elon rápidamente la irrigó con una solución que había sintetizado a partir de plantas locales y suministros médicos humanos. El mamut dejó escapar un profundo estruendo, un gemido que reverberó a través de las llanuras heladas. No era un sonido de ira, era alivio.
Ellen trabajó durante la noche cosiendo la herida con un gel adhesivo y envolviendo el enorme pie en un vendaje de biopolímero diseñado para soportar las condiciones extremas del planeta. Cuando finalmente dio un paso atrás, exhausto pero triunfante, el mamut bajó su enorme cabeza por un momento. Ellen pensó que podría estar preparándose para cargar, pero en cambio, rozó su frente suavemente contra su pecho. Se congeló aturdido por el gesto. Fue una gratitud inconfundible. Desde ese momento, el comportamiento del mamut cambió, permitió que un león se acercara libremente, incluso descansando su peso cerca de su campamento, como si buscara su presencia. El otrora salvaje coloso había reconocido al humano como un aliado y un vínculo comenzó a formarse. Sin embargo, lo que Ilan no sabía era que sus acciones habían despertado algo mucho más grande que la recuperación de una criatura. Los ecos de los dolorosos llamados de los mamuts se extendían a través de las llanuras heladas de Sepernim, agitando lo oculto y olvidado. El gigante no estaba tan solo como había creído y la galaxia pronto aprendería que un veterinario humano había hecho más que curar una herida, había encendido un legado a medida que pasaban los días. El mamut al que Alan había llamado Sourn se convirtió en un paciente y un compañero enigmático. La bestia colosal ya no desconfiaba de la presencia de Alan. Aunque sus movimientos seguían siendo lentos y deliberados, agobiado por siglos de dolor, Ellen trabajó incansablemente para evaluar el alcance total de la lesión de Sourn usando sus drones, mapeó el tejido infectado y realizó escáneres para comprender cómo el absceso había supurado durante tanto tiempo. Los resultados fueron aleccionadores. La infección se había extendido, se había profundizado en el hueso y partes del pie de Sourn se habían deteriorado. Si no se trataba, el daño eventualmente paralizaría a la criatura. Siglos de agonía, Ellen murmuró mientras revisaba los escáneres y nadie hacía nada. Su voz temblaba no de miedo sino de ira por la indiferencia de la galaxia. Miró fijamente a Torne, que estaba cerca, su enorme cuerpo recortado contra las extensiones heladas. La mirada del mamut se encontró con la suya y por un momento, Anne sintió como si la criatura entendió su resolución no. Morirás bajo mi cuidado, juró. Ellen comenzó a prepararse para lo que sabía que sería el procedimiento más desafiante de su carrera. La infección necesitaba ser extirpada, el absceso drenado y el hueso dañado reemplazado con un CFT biosintético, pero sus suministros eran limitados y su campo de operación improvisado estaba lejos de ser ideal. Tuvo que innovar. Explorando la tundra en busca de recursos, Ellen descubrió una planta fibrosa resistente a la que llamó hielo fino. Su savia contenía propiedades antimicrobianas naturales y sus resistentes hebras podían tejerse en suturas improvisadas. Combinando esto con tecnología médica humana, diseñó un plan no solo para salvar la pierna de Sourn, sino también para restaurar su fuerza. La noche anterior a la cirugía, Ilan se sentó junto al fuego calibrando meticulosamente su equipo. Torne yacía cerca, su forma masiva creando un cortavientos contra el frío cortante. Has llevado este dolor solo durante demasiado tiempo, Elan dijo suavemente, como si el mamut pudiera escucharlo. Mañana cambiaremos eso. La mañana estaba quieta y anormalmente silenciosa, como si el mundo congelado mismo contuviera la respiración. Alan preparó el campo de operación debajo del dosel térmico, sus herramientas esterilizado y sus drones completamente cargados. Torne permaneció en silencio, su actitud tranquila, un marcado contraste con la magnitud de la tarea por delante. Letun Acesto Alión dijo más para sí mismo que para cualquier otra persona. El primer paso fue la sedación. Ellen usó un tranquilizante sintetizado a partir de compuestos terrestres y alienígenas. La enorme criatura tardó minutos en bajar al suelo, su respiración lenta y constante, incluso en reposo. El tamaño de Sourn era abrumador, una montaña viviente bajo las manos de un león trabajando con precisión. Un león hizo la incisión inicial a lo largo del absceso. El hedor pútrido de la infección llenó el aire, pero presionó drenar el absceso con un dispositivo de succión y extirpar cuidadosamente el tejido necrótico. La herida era más profunda de lo que había anticipado, la infección abriéndose paso hasta la médula del hueso de Sourn. Cambiando a su bisturí láser, Ellen comenzó el delicado proceso de quitar el hueso dañado. Sus manos se movieron con precisión practicada, los años de tratar animales, tanto mundanos como alienígenas, guiando cada uno de sus movimientos. Las horas pasaron, el frío filtrándose en sus músculos a pesar del dosel térmico. Llegó el momento crítico cuando implantó de injerto.
Biosintético diseñado para unirse con tejido vivo, el injerto era una maravilla del ingenio humano. Una de las pocas piezas avanzadas de equipo que Alan había traído, lo aseguró en su lugar con suturas de hielo vine. Su resistencia a la tracción, rivalizando con los materiales industriales, finalmente selló la herida con un gel de biopolímero diseñado para proteger contra el duro entorno del planeta. Mientras aceleraba la curación, mientras retrocedía, sus rodillas amenazaban con doblarse por él. Agotamiento. Respiró profundamente. La parte más difícil había pasado. Sourn comenzó a moverse cuando el sedante desapareció. La enorme cabeza del mamut levantó sus ojos azules, encontrándose con Ayance. Por un momento el aire estaba cargado de tensión. Luego lentamente Torne se puso de pie, probando su peso en la pierna recién reparada. La criatura dejó escapar un sonido profundo y resonante, una mezcla de un bramido y un estruendo que resonó en la tundra. Un león se congeló. No era un sonido de dolor. Era Triumph cerca. Los drones captaron movimiento al principio. Ellen pensó que era el viento helado removiendo la nieve, pero luego los vio sombras emergiendo de la niebla distante. Otro mamuts, sus formas más pequeñas que Sourns pero inconfundibles, aparecieron uno por uno. Habían llegado atraídos por el llamado de Sourns. Allen observó con asombro cómo la manada se reunía alrededor de su líder. Torne se mantuvo erguido, sus patas reparadas fuertes debajo de él. Los mamuts rodearon a Alan. Sumera presencia abrumadora pero extrañamente no amenazante. Era como si entendieran lo que había hecho por primera vez en siglos. Torne no estaba solo, y Aang se dio cuenta de que salvar una vida había encendido algo mucho más grande. La galaxia había ignorado el sufrimiento de esta criatura, pero ahora ya no podía alejarse. Algo extraordinario estaba comenzando y Ellen estaba en su corazón. La tundra estaba viva, con movimiento, un evento nunca visto en milenios. Los mamuts que alguna vez se creyeron restos dispersos de una especie moribunda emergieron de la niebla helada. Sus formas eran más pequeñas que Sourn, su pelaje más oscuro y menos luminoso, pero compartían la misma presencia regia. Jan Varos, aún recuperando el aliento de la agotadora cirugía, observó con asombro cómo la manada se acercaba. Torne, ahora de pie alto y firme, levantó su enorme cabeza y emitió un llamado bajo y resonante que reverberó por las llanuras. Era un sonido de fuerza y unidad, y los otros mamuts respondieron de la misma manera. Sus gritos formaron un coro que hizo que el aire mismo pareciera tararear. Alan sintió un nudo en la garganta. Había venido a salvar a una criatura, pero ahora estaba presenciando el renacimiento de una especie entera. Spirit, la llegada de la manada no fue una coincidencia. Se habían sentido atraídos por la transformación de Sourn durante siglos. Los mamuts habían vivido en un aislamiento fragmentado. Sus números disminuyeron a medida que la galaxia ignoró su difícil situación. La supervivencia de Sourn, su pierna reparada, ahora un testimonio de resiliencia, había provocado algo primigenio y tácito dentro de ellos, un llamado a reunirse para recordar lo que una vez fueron. Alan se movió con cautela mientras la manada rodeaba a Torne. Su corazón latía con una mezcla de asombro y aprensión. Los mamuts lo miraron con sus ojos profundos e inteligentes, y por un momento se sintió como un intruso. Pero entonces Torne giró su enorme cabeza hacia él y dejó escapar un sonido más suave. Un estruendo que resonó en su pecho. La manada se detuvo, sus imponentes cuerpos inmóviles, como si esperaran algo. Y Lan levantó su mano, su voz estía a pesar del peso del momento. No estoy aquí para hacerte daño, estoy aquí para ayudar. Uno de los mamuts más jóvenes, un juvenil con colmillos más cortos y una mirada curiosa, se acercó. Sus pasos sacudiendo el suelo, bajó la cabeza. Olfateando el aire alrededor de Ellen, se congeló, permitiendo que la criatura lo inspeccionara después de un largo momento de tensión. El joven mamut dejó escapar un sonido bajo de aprobación y se retiró. Era una señal. Thor trompeteó de nuevo, una llamada que onduló a través de la manada. Comenzaron a moverse, no lejos, sino hacia un valle distante que se extendía más allá del horizonte. Torne se demoró, su mirada fija en Ellen. ¿Quieres que te siga? No, murmuró Elian. Torne cambió su peso, un sutil pero inconfundible asentimiento. La manada lo estaba guiando a algún lugar y sintió la obligación de ir a empacar sus suministros y convocar a sus drones. Elion comenzó la caminata junto a la manada. El viaje fue arduo, los vientos helados mordían su piel expuesta, pero el mamut lo protegió de lo peor, su gran tamaño bloqueándolos vendavales implacables. Las horas se convirtieron en un día y el paisaje comenzó a cambiar. La tundra estéril dio paso a
Acantilados dentados y formaciones de hielo brillantes en el corazón del valle, una caverna masiva se alzaba, su entrada enmarcada por estalactitas cristalinas. La manada se alineó dentro sus movimientos reverentes casi ceremoniales. Alan los siguió conteniendo la respiración mientras entraba en la caverna. El interior era impresionante, una catedral natural de hielo y piedra. En su centro yacía algo extraordinario, un enorme estanque brillante de luz líquida. Su superficie brillaba con colores etéreos. Los mamuts se reunieron alrededor del estanque, sus reflejos bailando en su superficie. Thorne se acercó a Ilen y lo empujó suavemente hacia adelante, guiándolo más cerca del borde. ¿Qué es esto? Un león, susurró, su voz resonando en la caverna. Sudrón escaneó el estanque, sus lecturas iluminándose con datos. La sustancia estaba viva, una anomalía biológica rebosante de energía pulsaba débilmente como si respondiera a la presencia del mamut. Aang se dio cuenta de la importancia del descubrimiento. Esto no era ordinario. Reunir el estanque era la clave para la supervivencia del mamut, una fuente de vitalidad a la que se habían sentido atraídos instintivamente. La recuperación de Sourn no solo había unido a la manada, sino que los había llevado a su corazón ancestral. El asombro de Ellen se vio interrumpido por el sonido de motores distantes. El inconfundible zumbido de las naves atravesó la tranquilidad de la caverna, haciéndose más fuerte con cada segundo que pasaba. Los mamuts se movieron con inquietud, sus enormes formas se tensaron. No, Ellen murmuró, su estómago se hundió, corrió hacia la entrada de la caverna y miró al cielo. Elegantes naves oscuras con la insignia del consorcio galáctico flotaban sobre el valle, sus luces escaneando el terreno. El consorcio había venido atraído por los rumores de las acciones de Alan y el valor de los colmillos del mamut, apreciados en los mercados negros por su composición cristalina. Peor aún, el estanque brillante, un recurso de energía incalculable, sin duda llamaría su atención. Ellen activó sus comunicaciones conectándose a su dron, Network Nova, llamó a su asistente de IA. Incrustado en su equipo, activa protocolos defensivos. Necesito ojos en esas naves. Entendido, respondió Nova, y los drones entraron en acción transmitiendo datos tácticos. Momentos después, las tropas del consorcio comenzaron a descender. Sus figuras vestidas con elegantes armaduras se movieron con precisión militar, preparando armas y escaneando el área. El corazón de Alan se aceleró. No tenía refuerzos. Ninguna arma capaz de enfrentarse a una fuerza organizada. Sus únicos aliados eran los mamuts y su gran tamaño. Thorne dejó escapar una trompeta de advertencia, su sonido profundo reverberando a través de la caverna. Los mamuts, sintiendo la amenaza, formaron un anillo protector alrededor de la piscina, sus colmillos brillando como cuchillas en la tenue luz. Ulan se apresuró a pensar que no era un soldado, pero sabía cómo adaptar sus drones originalmente diseñados para fines médicos. Tenían capacidades de combate limitadas, podían emitir pulsos sónicos y desplegar trampas adhesivas, lo suficiente para ralentizar al consorcio, pero no detenerlo. Se acercó a Thorne colocando una mano en su enorme pierna. Estamos en inferioridad numérica, pero no estás indefenso. Piensan que solo son animales. Demostrémosles que están equivocados. Los ojos de Sourn se entrecerraron. Una chispa de comprensión brilló en su interior. Volvió a trompear, reuniendo a la manada. Los mamuts más jóvenes se movieron hacia los flancos, sus movimientos sorprendentemente coordinados como guiados por el liderazgo de Sourn. Cuando los soldados del consorcio avanzaron, los mamuts cargaron, el suelo tembló con su peso, sus colmillos arrasaron las filas como arietes. Los drones de Alan apuntaron a las tropas. Las armas desactivaron sus blasters y desplegaron trampas adhesivas para ralentizar su retirada. La batalla fue caótica y brutal. El consorcio subestimó a los mamuts, la inteligencia y el poder absoluto, uno por uno. Sus soldados retrocedieron, sus formaciones rompiéndose, armados con un blaster de salvamento, proporcionaron fuego de cobertura donde pudo. Su corazón latía con fuerza con cada disparo. Un grupo de soldados intentó flanquear la manada apuntando al estanque, pero Thorne los interceptó. Sus colmillos se estrellaron como un ariete viviente mientras las últimas tropas del consorcio se retiraban a sus naves. El valle quedó en silencio. Los mamuts se mantuvieron victoriosos.
Rugidos resonando triunfalmente, Ilan se desplomó de rodillas, el agotamiento finalmente lo alcanzó. Thorne se acercó bajando su enorme cabeza al nivel de Alan, dejó escapar un suave sonido retumbante, un gesto de gratitud y confianza. Alan sonrió débilmente acariciando su pelaje. Lo hicimos, el consorcio fue derrotado, pero Alan sabía que este era solo el comienzo. Palabra de los mamuts y el estanque brillante se extendería atrayendo más peligros a Zephyr Ang. Sin embargo, cuando miró a Thorne y la manada unida, sintió una chispa de esperanza. Juntos habían enfrentado las probabilidades y juntos protegerían lo que ahora era su legado compartido. Las secuelas del ataque del consorcio dejaron el valle en un silencio frágil. El aire estaba cargado de inquietud mientras Varus trabajaba incansablemente reparando sus drones y evaluando las heridas de los mamuts. Thorne vigilaba la boca de la caverna, su enorme forma un toro viviente trabajar contra nuevas incursiones. El estanque brillante en él centro de la caverna se había permanecido intacto, un resultado milagroso dado el caos de la batalla. Allen conocía la importancia se extendía mucho más allá de la supervivencia del mamut. La energía que irradiaba no era solo biológica, era algo más. Algo que podría cambiar el equilibrio de poder en la galaxia si se explotaba. Ilen se arrodilló junto a la piscina pasando su escáner sobre su superficie brillante. Las lecturas eran asombrosas. Esto no es solo una fuente de nutrientes. Murmuró para sí mismo, está vivo. Una fuerza simbiótica ligada a los mamuts. Su mente corría con posibilidades, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por Nova, su asistente de IA, el Dr. Varus. Múltiples señales entrantes. Nova informó que las naves exploradoras no eran del consorcio esta vez. El estómago de Alan se revolvió. La noticia de los mamuts y la piscina brillante se había extendido más rápido de lo que esperaba. Cada facción oportunista en la galaxia ahora vería a Zephyr como un premio. Activó sus drones enviándolos a patrullar el perímetro del valle al anochecer. Los recién llegados se revelaron como una flota heterogénea de mercenarios que descendieron de las nubes. Sus naves estaban erizadas de armamento rudimentario pero mortal. A diferencia de las tropas organizadas del consorcio, estos eran carroñeros, desesperados e impredecibles. No estaban allí para negociar, estaban allí para tomar. Ellen corrió al lado de Sourn. Su voz era urgente, vienen por la piscina. Sourn, no podemos dejar que la tomen. El mamut dejó escapar un profundo y resonante estruendo, reuniendo a la manada. Los mamuts más jóvenes, aún sin probar en la batalla, se movieron a posiciones defensivas bajo la atenta mirada de Sourn. Los mercenarios atacaron rápidamente, sus cápsulas de desembarco se estrellaron contra el suelo congelado con una fuerza explosiva, oleadas de armas. Las figuras salieron gritando en lenguas alienígenas mientras avanzaban hacia la caverna. Los drones alienígenas se involucraron de inmediato emitiendo pulsos sónicos que desorientaron a los invasores. Sourn lideró la carga. El enorme mamut entró en la refriega con sus colmillos balanceándose como arietes detrás de él. La manada siguió sus movimientos coordinados, un testimonio del liderazgo de Sourn. Los mercenarios esperaban bestias pesadas. En cambio, se enfrentaron a una defensa disciplinada e inteligente. Ellen, armada con un rifle de plasma modificado recuperado del consorcio, proporcionó fuego de cobertura desde una cresta a la que apuntó. Las armas más pesadas de los mercenarios desactivaron sus lanzadores y los obligaron a desorganizarse. La batalla rugió bajo la pálida luz de las lunas gemelas de Zephyr M. Cada choque de colmillos y armas resonó en el valle a pesar de las probabilidades. Los mamuts se mantuvieron firmes. La brillantez estratégica de Thorne se mostró mientras lideraba la manada en maniobras de barrido, usando el terreno a su favor cuando los mercenarios intentaron flanquear la caverna. Thorne los interceptó con su colmillo. Chocando contra sus filas con una fuerza devastadora, el corazón de Ilan latía con fuerza mientras se coordinaba con Nova desplegando drones para proteger a los mamuts más jóvenes e interrumpir las tácticas invasoras. La marea comenzó a cambiar. Los números de mercenarios disminuyeron a medida que las manadas, la fuerza y la unidad los abrumaron. Al amanecer, el valle quedó en silencio una vez más.
Los mercenarios habían huido de sus naves, retirándose a los cielos tormentosos. El mamut se mantuvo victorioso, su aliento humeaba en el aire gélido. Allen se desplomó de rodillas, su rifle se le resbaló de las manos. Nunca había sentido tanto agotamiento ni tal orgullo. Thorne se acercó, sus profundos ojos azules se encontraron con los de Allen. El mamut bajó la cabeza, rozando suavemente sus colmillos contra el hombro de Aan. Fue un gesto de gratitud, un vínculo que no necesitaba palabras. El segundo ataque a Zephyr 9 marcó un punto de inflexión. Las noticias de las incursiones fallidas llegaron al Consejo Galáctico y las facciones de toda la galaxia comenzaron a prestar atención. Lo que una vez fue un mundo de hielo olvidado, ahora era el foco de la intriga política y la postura militar. Allen sabían que no podían contener oleadas interminables de oportunidades. Los mamuts eran fuertes pero sus números eran limitados y el estanque brillante, aunque poderoso, era vulnerable a la explotación si la galaxia quería una guerra por Sepan. Vendría, pero el León tenía otra idea. De pie en la cresta que dominaba el valle, activó sus comunicadores y grabó un mensaje al Consejo Galáctico y a todas las facciones que escuchaban. Comenzó con voz firme: este es el Dr. Alian Baros hablando desde Zephyr. Nanx, las criaturas aquí, los mamuts fían, no son recursos para ser cosechados, son seres inteligentes, guardianes de algo extraordinario. Hizo un gesto hacia el estanque detrás de él, su brillo iluminando la manada. Este estanque no es solo energía, es vida, sostiene a los mamuts y ellos lo sostienen. Explotarlos sería destruirlos a ellos y a ustedes mismos. El mensaje continuó, detallando las batallas libradas y las alianzas forjadas entre el hombre y la bestia. Apeló al sentido de decencia de la galaxia. Su capacidad para todos. Tenemos la oportunidad de proteger algo verdaderamente único, algo que puede unirnos en lugar de dividirnos. Pido su apoyo, no su avaricia. El mensaje se extendió como un reguero de pólvora amplificado por los drones de Nova a través de las redes galácticas. La respuesta fue mixta. Algunas facciones lo descartaron como idealismo sentimental, mientras que otros vieron una oportunidad de ganar favores al respaldar una reserva planetaria para los mamuts. Inesperadamente Alan recibió una transmisión de un viejo amigo, embajador en Avan del Cuerpo Diplomático Galáctico. Allen, su voz crepitó a través de la calma. Tu mensaje conmovió al Consejo. Están enviando una delegación para discutir medidas de protección. No es una garantía, pero es un comienzo. El alivio invadió a Allen, pero sabía que la lucha no había terminado. El apoyo del Consejo era tenue y la amenaza mercenaria no había desaparecido por completo. Aún era un paso adelante, una oportunidad de cambiar el rumbo, no solo para Zephyr sino para los mamuts y su legado. Esa noche, mientras la manada descansaba junto al estanque brillante, un león se sentó junto a Thorne. La presencia constante del mamut fue un consuelo, un recordatorio de lo que habían logrado juntos. Todavía no hemos llegado, grandullón, dijo él empalmeando la pierna de Torque, pero estamos más cerca que nunca. Pensamos que seríamos. Thorne dejó escapar un sonido retumbante bajo y Ellen sonrió. La galaxia había despertado a la historia de Zephyr MS y por primera vez se sintió como si la esperanza fuera más que un sueño fugaz, era una fuerza luminosa tangible, como el estanque en el corazón del valle. La delegación del Consejo Galáctico llegó bajo un dosel de nieve arremolinada. Sus elegantes naves brillaban como obsidiana pulida contra la tundra helada. Ellen Baro estaba de pie al borde del valle, flanqueada por Sourn y los otros mamuts. Sus imponentes formas silenciosas y majestuosas crearon una barrera natural detrás de él. Un testimonio viviente del vínculo que había forjado con ellos. Desde la nave más grande descendió y el embajador Toa Avan. Sus túnicas diplomáticas ondeaban en el viento frío. Su expresión era ilegible mientras se acercaba a él, flanqueada por un séquito de funcionarios del Consejo y escoltas armados. Alan, dijo, su voz cargaba con el peso de una cuidadosa neutralidad. Tu mensaje ha conmovido a la galaxia. Algunos te ven como un héroe. Otros te ven como un entrometido. No envié ese mensaje para hacerme amigo de Lyra, respondió Aan con un tono firme pero firme. Lo envié para salvarlos. Hizo un gesto hacia la manada. Thorne estaba al frente, su enorme cabeza en alto, sus ojos tranquilos pero vigilantes. Toa miró el estanque brillante detrás de la manada, su mirada se detuvo. El Consejo está intrigado por sus afirmaciones sobre las propiedades del estanque.
Algunas facciones lo ven como un recurso demasiado valioso para ignorarlo. Ellen apretó los puños. No es un recurso, es un salvavidas para los mamuts y tal vez para todos nosotros. Explotarlo destruiría todo antes de que Toa pudiera responder. El sonido de los motores rugió en el valle. Una flota de naves mercenarias emergió de las nubes de tormenta. Sus armas brillaban siniestramente. El corazón de Theon se hundió. La frágil pieza que esperaba construir ya estaba amenazada. El líder mercenario, una figura corpulenta vestida con una armadura desgastada por la batalla, apareció en un hueco. La señal proyectada desde las naves. Este planeta no pertenece a nadie, se burló, y menos aún a un veterinario humano. Hazte a un lado y te perdonaremos. El séquito de Toy Breeze sus guardias levantando armas, pero Alan dio un paso adelante. Si quieres la piscina tendrás que pasar a través de nosotros. El mercenario rió. Entonces elegiste la muerte. La batalla comenzó con una ferocidad que sacudió el suelo. Los mercenarios desataron una descarga de fuego de plasma apuntando a los mamuts y la delegación del consejo indiscriminadamente. Los mamuts rugieron desafiantes, sus colmillos brillaban mientras cargaban hacia la refriega. Torne lideró la manada, sus movimientos precisos y deliberados, su fuerza una fuerza de la naturaleza. Ellen se coordinó con Nova desplegando sus drones para desactivar las armas enemigas y proteger a los mamuts más jóvenes. Los guardias de T se unieron a la lucha, su armamento avanzado manteniendo a raya a los mercenarios. Por primera vez el consejo y los mamuts lucharon codo con codo, una alianza improbable forjada en el crisol de la batalla. Mientras el conflicto se desataba, Ellen vio a un grupo de mercenarios que intentaban flanquear la piscina. Si tenían éxito la piscina y el mamut, la línea de vida se perdería. Agarró su rifle de plasma y corrió hacia la piscina. Su corazón latía con fuerza. Sourn llamó al enorme mamut, giró sus ojos fijos en un león sin dudarlo. Torne cargó con sus colmillos dispersando a los mercenarios como hojas en una tormenta. Un león lo siguió derribando a los rezagados con disparos precisos. La marea comenzó a cambiar. Los mercenarios se dieron cuenta de que estaban superados y se retiraron a sus naves. El valle quedó en silencio una vez más, la nieve manchada con la evidencia de la lucha. Ilan se desplomó de rodillas, exhausto pero aliviado. Toyra se acercó a él, su expresión se suavizó. Has demostrado tu punto, Ilan. El consejo reconocerá a Zephyr M como un santuario protegido. Elian la miró, su voz ronca pero resuelta. No solo el planeta, los mamuts, son sensibles, merecen más que protección, merecen reconocimiento. Toyra dudó y luego asintió. Lo haré realidad, tienes mi palabra. La declaración de Zephyr como santuario envió ondas a través de la galaxia. Noticias de la inteligencia del mamut y su vínculo con Ilen capturó la imaginación de innumerables facciones de especies que una vez buscaron explotar el estanque, ahora prometieron su apoyo, ansiosos por alinearse con esta alianza sin precedentes. Aion permaneció en Seps dedicándose al cuidado del mamut y la preservación de su hábitat. El valle se convirtió en un centro de investigación y diplomacia que atrajo a científicos y diplomáticos que se maravillaron de la gracia y la inteligencia del mamut. Torne, ahora reconocido como el líder de la manada, continuó guiando a los de su especie con una sabiduría casi asombrosa. Aan a menudo se encontraba en momentos de silencio con el mamut, maravillándose de la resistencia de la criatura y su capacidad de conexión. Una noche, cuando las lunas gemelas proyectaban su pálida luz sobre el valle, Ellen se paró junto al estanque brillante, su reflejo brillando en su superficie. Toera se unió a él, su expresión pensativa. Has hecho algo extraordinario aquí, Ilan. Dijo que no solo lo salvaste, le recordaste a la galaxia lo que significa coexistir. Ilen sonrió levemente. No era solo yo, era Torne. Me mostró por qué estamos luchando como si estuvieran en dos. Torne se acercó a su enorme forma iluminada por el resplandor de la piscina, bajó la cabeza rozando sus colmillos suavemente contra el hombro de Elan, un gesto de confianza y gratitud que no necesitaba palabras. En los años que siguieron el santuario floreció, los mamuts prosperaron, sus números crecieron lentamente y la piscina permaneció intacta, un símbolo de armonía entre las especies. La historia de Alan se convirtió en una leyenda, un cuento de la determinación de un hombre para cerrar la brecha.
Entre la humanidad y el mundo natural y en Sefir Mime bajo la atenta mirada de las lunas gemelas el vínculo entre el hombre y el mamut perduró un legado de compasión, coraje y la creencia de que incluso el acto de bondad más pequeño puede cambiar la galaxia.